¿Por qué no puedes ser más como el esposo de Beatriz? Dije. Entonces cásate con él. Al día siguiente, dejé mi anillo sobre la mesa de la cocina. Cuando ella leyó mi carta, se derrumbó sollozando. Dijo que yo solo existía mientras cortaba el salmón que yo pagué. Me comparó con el esposo perfecto de su amiga, quien reconstruyó terrazas y planeó viajes sorpresa. La miré con calma y dije 5 palabras que terminaron 22 años de matrimonio. A la mañana siguiente, ella encontró mi anillo sobre la mesa de la cocina con una carta. Cuando la leyó, se derrumbó. Fue entonces cuando comenzó su verdadera pesadilla, descubrir quién era yo en realidad y lo que acababa de perder para siempre. Mi nombre es Miguel Corona. Tengo 44 años y, hasta esa noche de martes, pensaba que tenía un matrimonio decente. Trabajo como soldador, o eso es lo que mi esposa, Elena, le dice a la gente. Ella omite la parte en la que soy dueño del 40% de Forjas de Hierro, una empresa de construcción metálica que vale más de 60 millones de pesos. Para sus amigos, solo soy un tipo con grasa debajo de las uñas. Ese martes, llegué a casa alrededor de las 6:30. Elena estaba sirviendo salmón de aquel mercado con precios excesivos en la avenida Juárez. La cena está casi lista, dijo sin levantar la vista. Me lavé las manos y tomé copas de vino. Nos sentamos a comer. El salmón se veía perfecto, probablemente de una receta que Beatriz Peralta había compartido. Beatriz y su esposo, Roberto, eran la pareja dorada de la que Elena no podía dejar de hablar. Comimos en silencio al principio. Luego ella comenzó. Beatriz y Roberto acaban de regresar del Valle de Guadalupe, dijo Elena, cortando su pescado con esa precisión cuidadosa que usa cuando se está preparando para decir algo. Él la sorprendió con un fin de semana largo. Globos aerostáticos, catas privadas, todo eso. Asentí. Eso es agradable. Agradable. Ella dejó su tenedor. Eso es todo lo que tienes que decir. Sabía hacia dónde se dirigía esto. Había escuchado variaciones de esta conversación 100 veces. ¿Qué quieres que diga, Elena? Ella tomó un largo trago de vino. ¿Por qué no puedes ser más como el esposo de Beatriz? Roberto planea cosas. Él hace grandes gestos. Reconstruyó toda su terraza él mismo el verano pasado. La lleva a restaurantes nuevos. Le regaló una bicicleta antigua para su aniversario. Me señaló con su copa. ¿Y tú? Tú solo existes. Esas palabras golpearon como un martillo, pero no me inmuté. Dejé mi tenedor, me limpié la boca con la servilleta y la miré directamente a los ojos. Entonces cásate con él, dije en voz baja. Elena parpadeó. ¿Qué acabas de decir? ¿Me escuchaste? Si Roberto es todo lo que quieres, deberías haberte casado con él en su lugar. Su rostro se puso rojo. Dios, Miguel, eres tan sensible. Solo estaba señalando algo. Pero yo no estaba siendo sensible, estaba siendo claro por primera vez en años, en realidad. Me levanté, empujé mi silla hacia atrás y subí las escaleras sin decir otra palabra. Podía oírla llamándome, su tono pasando de indignado a arrepentido, pero no me detuve. Fui a mi oficina, cerré la puerta y me senté en mi escritorio. Fue entonces cuando comencé a planear mi salida. No dormí esa noche, no porque estuviera enojado o con el corazón roto, sino porque estaba planeando. Alrededor de las 2 de la mañana, saqué la carpeta de archivos que había guardado en la caja fuerte de mi oficina durante los últimos 6 meses, la que Elena no sabía que existía. Dentro había estados de cuenta bancarios de la cuenta que había abierto bajo mi sociedad de responsabilidad limitada, copias de nuestros documentos hipotecarios y el acuerdo prenupcial en el que su padre había insistido antes de casarnos. Era el que delineaba claramente las disposiciones de propiedad separada y los registros financieros que mostraban mi participación del 40% en Forjas de Hierro, valorada en 26 millones de pesos según nuestra última evaluación trimestral. Había estado preparándome para esto más tiempo del que quería admitir. No conscientemente al principio. Comenzó hace 8 meses cuando escuché por casualidad a Elena por teléfono con Beatriz, riéndose de cómo yo era su opción estable después de que su primer compromiso fracasara. Roberto es emocionante,
había dicho, pero Miguel es confiable. Él no se irá a ninguna parte. Estaba equivocada sobre esa última parte. A las 4:30 de la mañana, escribí la carta. No una larga, solo hechos presentados de manera limpia y simple. Elena, te escuché compararme con otros hombres durante años. Lo excusé como estrés, como bromas, como un desahogo inofensivo. Pero anoche, cuando dijiste que yo solo existo, algo quedó claro. Existir no es lo que duele. Lo que duele es darme cuenta de que eso es todo lo que se me ha permitido hacer contigo. He terminado de existir a la sombra de otra persona. La casa es tuya según el acuerdo prenupcial. He transferido mi mitad de los ahorros conjuntos a una cuenta separada, lo cual es mi derecho legal. No me busques. No llames a mi familia. No estoy desaparecido, simplemente he terminado. No la firmé con amor ni remordimientos, solo con mi nombre. A las 5:15, cargué mi camioneta con las 2 bolsas de lona que había empacado la noche anterior, ropa, documentos, el reloj de mi abuelo y los álbumes de fotos de antes de Elena. Todo lo demás se podía quedar. Entré una última vez. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac de ese reloj de cocina que yo había instalado hace 3 años, el que Elena dijo que era demasiado sencillo comparado con la pieza antigua de Beatriz. Coloqué la carta en el mostrador de la cocina, justo donde ella ponía su café cada mañana durante la última década. Luego hice algo que se sintió tanto simbólico como final. Me deslicé el anillo de bodas del dedo. Salió más fácilmente de lo que esperaba, dejando una banda pálida de piel que se desvanecería con el tiempo. Puse el anillo encima del sobre. El metal captó la luz debajo del gabinete que había encendido, brillando como un pequeño y frío ojo. Me quedé allí durante unos 30 segundos, esperando sentir algo, arrepentimiento, tal vez tristeza. Pero todo lo que sentí fue alivio, como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera levantado. No cerré la puerta de un golpe al salir. No dejé marcas de neumáticos en la entrada. Simplemente me alejé conduciendo, dirigiéndome al norte hacia la propiedad que había comprado hace 4 meses bajo mi sociedad de responsabilidad limitada, una pequeña cabaña en la sierra de Chihuahua que Elena no tenía idea de que existía. Detrás de mí, la casa permaneció oscura y silenciosa. En unas pocas horas, ella se despertaría. Se arrastraría hasta la cocina con esa bata de seda que usaba, alcanzaría una taza de café y vería el sobre. Vería el anillo. Y por primera vez en nuestro matrimonio, entendería que algunas decisiones no se pueden resolver discutiendo ni pidiendo disculpas. Algunas decisiones son simplemente finales. Elena encontró la carta a las 6:45 de la mañana. Lo sé porque mi socio de negocios, Jorge, me llamó a las 7:30 mientras cruzaba el límite estatal hacia Monterrey. Tu esposa acaba de llamar al taller, dijo Jorge, con voz cuidadosa. Te está buscando. Parece bastante alterada. ¿Qué le dijiste? Pregunté, manteniendo la vista en la carretera. ¿Qué te tomaste tiempo personal? No especifiqué cuánto. Me pidió tu número de celular y le dije que ya lo tenía. Gracias, Jorge. Miguel, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Estoy bien. De hecho, mejor de lo que he estado en años. Escucha, estaré fuera de contacto por un tiempo, pero me mantendré al tanto del contrato del hospital de forma remota. Envíame un correo electrónico si surge algo urgente. Hubo una pausa. Cuídate, hermano. Colgué y apagué mi teléfono, no en modo avión, completamente apagado. Luego saqué la tarjeta de suscripción de identidad del usuario, la partí a la mitad y la tiré por la ventana en la siguiente parada de descanso. La cabaña que compré estaba en la Sierra Tarahumara, 16 hectáreas de nada más que pinos y silencio. La compré a través de la Sociedad de Responsabilidad Limitada hace 4 meses después de que Elena pasara un fin de semana entero hablando con entusiasmo sobre la casa del lago que Beatriz y Roberto estaban construyendo. Mientras ella fantaseaba con encimeras de granito y muelles para botes, yo había estado asegurando mi salida. Llegué poco después del mediodía. La cabaña era pequeña, tal vez de unos 75 metros cuadrados, pero tenía todo lo que necesitaba:
agua corriente, electricidad, una estufa de leña, y lo más importante, ningún recuerdo de la voz de Elena diciéndome que yo no era suficiente. Descargué mi camioneta y pasé la tarde instalándome. Alrededor de las 4, caminé por el límite de la propiedad, revisando los postes de la cerca que había instalado durante mi última visita. El aire olía a pino y tierra, limpio de una manera que hacía que mis pulmones se sintieran más grandes. Mientras tanto, de vuelta en nuestra casa perfectamente decorada que yo había pagado, Elena se estaba desmoronando. Sé esto porque mi hermana, Rosa, me envió un mensaje de texto antes de que destruyera mi teléfono. Elena la llamó llorando, dijo que la dejé y preguntó qué había pasado. Yo había respondido simplemente, me cansé de ser su plan de respaldo. Rosa no insistió. Conocía a Elena lo suficiente. En la fiesta de cumpleaños de mi sobrino el mes pasado, había escuchado por casualidad a Elena decirles a sus amigas que yo era confiable, pero no exactamente emocionante. Rosa me había apartado más tarde y me había dicho, sabes, te mereces algo mejor que eso ahora mismo. Elena estaba llamando a todos los que conocíamos. Mi madre, quien le dijo con frialdad, si Miguel se fue, tuvo sus razones. Mis amigos del taller, quienes de repente no podían recordar haberme visto. Incluso mi contador, quien simplemente dijo, no tengo libertad para hablar de los asuntos del señor Corona. Cada puerta a la que llamó se cerró en su cara. Por la noche, ella había pasado del pánico al cálculo. Intentó acceder a nuestra cuenta de cheques conjunta en línea, solo para descubrir que sus credenciales de inicio de sesión ya no funcionaban. Yo había llamado al banco hacía 3 semanas y la había eliminado como firmante, algo perfectamente legal ya que la cuenta estaba originalmente a mi nombre y ella había sido agregada después. Ella fue al banco a la mañana siguiente. Según Rosa, quien lo supo a través de la hermana de Elena, el gerente explicó pacientemente que yo había reestructurado la cuenta según la cláusula de separación en nuestro acuerdo prenupcial. Su nombre fue eliminado. Los ahorros conjuntos se habían dividido por igual, su mitad depositada en una cuenta solo a su nombre. Pero yo no acepté separarme. Aparentemente había dicho Elena, con voz chillona. El acuerdo prenupcial no requiere consentimiento mutuo para la separación financiera, señora. Solo notificación, la cual fue proporcionada por correo certificado hace 14 días hábiles. Esa carta había ido a su oficina. Probablemente la tiró sin abrirla, asumiendo que era correo basura. Elena salió del banco y se sentó en su coche durante 20 minutos, con el teléfono en la mano, mirando mi información de contacto que ahora no llevaba a ninguna parte. Fue entonces cuando la realidad comenzó a hundirse. Yo no iba a volver para disculparme. No me estaba escondiendo en casa de un amigo esperando a que ella se calmara. Me había ido, y había planeado cada paso mientras ella estaba ocupada comparándome con Roberto Peralta. 3 días después de que me fui, Elena descubrió la primera grieta real en su vida cuidadosamente construida. Intentó usar su tarjeta de crédito en ese supermercado con precios excesivos en la Avenida Juárez, aquel donde siempre compraba salmón orgánico y vino importado. La tarjeta fue rechazada. Lo intentó de nuevo, pensando que era un error. Rechazada. En casa, inició sesión en el portal de la tarjeta de crédito y se quedó mirando la pantalla, cuenta cerrada por el titular principal de la tarjeta. La había cancelado 2 semanas antes de nuestra cena final. La tarjeta había estado a mi nombre con ella como usuaria autorizada. Una llamada telefónica fue todo lo que hizo falta para eliminarla. Sacó su tarjeta de respaldo. Mismo resultado. Cerré las 4 cuentas de crédito que técnicamente eran mías, las que yo había estado pagando mensualmente mientras ella acumulaba cargos en boutiques y spas. La única tarjeta que funcionaba era la que estaba solo a su nombre, la que tenía un límite de 60.000 pesos y un saldo de 56.000 pesos. Elena llamó a su madre, con voz temblorosa. Me ha cortado todo. Las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, todo. Su madre, a quien nunca le había agradado particularmente pero me toleraba porque yo era estable, dijo algo que hizo que Elena se quedara callada. Me enteré más tarde por Rosa. Bueno, querida, eran sus cuentas. ¿Qué esperabas? Pasaste años diciéndole a todo el mundo que él solo era un soldador. ¿Pensaste que seguiría financiando tu estilo de vida después de que lo rechazaras?
Esa tarde, Elena hizo algo que debería haber hecho hace años, fue a mi taller. Forjas de Hierro ocupaba un lote de 1 hectárea en el lado industrial de Monterrey con 2 edificios masivos y equipo valorado en millones de pesos. Ella nunca lo había visitado en todos sus años de matrimonio. Está sucio, había dicho una vez. ¿Por qué querría ver dónde te llenas de grasa? Ahora estaba en el estacionamiento mirando el letrero, Forjas de Hierro, soluciones metálicas personalizadas. Propietarios, Miguel Corona y Jorge Patterson. Propietarios. No empleados. Propietarios. Jorge la vio por la ventana de la oficina y salió, limpiándose las manos con un trapo. Elena. Necesito hablar con Miguel, dijo ella, tratando de sonar autoritaria. Él no está aquí. ¿Cuándo regresará? Jorge la miró con algo parecido a la lástima. Se ha tomado una licencia prolongada. Asuntos personales. Este es un asunto personal. Soy su esposa. Señora, no puedo ayudarla. Si desea discutir negocios, tendrá que contactar al abogado de la empresa. ¿Negocios? No me importan los negocios. Necesito encontrar a mi esposo. La expresión de Jorge se endureció un poco. Entonces realmente no puedo ayudarla. La vida personal de Miguel es suya. Ella intentó llamar a mi celular de nuevo desde el estacionamiento, directo a un mensaje de que el número ya no estaba en servicio. Se sentó en su coche, con las manos temblando, y fue entonces cuando se dio cuenta, todo lo que creía saber sobre mí estaba mal. Yo no era solo un soldador. Era copropietario de una empresa multimillonaria. Yo no era pasivo. Era estratégico. No me había ido por impulso, planeé esto durante meses, tal vez más, mientras ella estaba ocupada comparándome con la perfección imaginaria de Roberto Peralta. Esa noche, llamó a Beatriz. Necesitaba que alguien validara sus sentimientos, que le dijera que yo estaba siendo irracional, que los hombres como yo no simplemente se alejaban de 26 años de matrimonio. Simplemente se fue, dijo Elena, con voz quebrada. Ni siquiera intentó arreglar las cosas. Después de todo lo que he hecho por él. Hubo una pausa del lado de Beatriz. ¿Qué exactamente has hecho por él, Elena? La pregunta aterrizó como agua helada. ¿A qué te refieres? He sido su esposa por más de 20 años. Lo he apoyado. ¿Apoyado cómo? ¿Comparándolo constantemente con Roberto? ¿Diciéndoles a todos en mis cenas que él era tu opción segura? ¿Haciéndolo sentir pequeño en cada oportunidad que tenías? Elena contuvo el aliento. Se supone que eres mi amiga. Soy tu amiga. Por eso estoy siendo honesta. Pasaste años tratando a Miguel como si tuviera suerte de tenerte. Tal vez finalmente se dio cuenta de que era al revés. Beatriz colgó. Elena se sentó sola en la casa que yo había renovado con mis propias manos, rodeada de muebles que yo había pagado, y se dio cuenta de que cada persona a la que llamaba le estaba dando el mismo mensaje. Esto no era un malentendido. Esto eran consecuencias. 2 semanas después de que me fui, Elena recibió una carta certificada de Bufete Morales y Asociados, la firma de abogados que manejaba mis asuntos comerciales. Firmó por ella en la puerta, con las manos temblando, probablemente esperando que fuera algún tipo de comunicación mía. No lo era. Dentro había un aviso de separación legal y un desglose detallado de los activos según nuestro acuerdo prenupcial. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde me había dicho que yo solo existía, y leyó página tras página de revelaciones financieras, mi participación del 40% en Forjas de Hierro valorada en 26.400.000 pesos. Un fondo fiduciario de mi abuela que se activó tras la disolución del matrimonio, 6.800.000 pesos, 3 propiedades de alquiler que había comprado a través de la Sociedad de Responsabilidad Limitada durante los últimos 8 años con una equidad combinada de 11 millones. 600.000 pesos, y una cuenta de inversión solo a mi nombre, 5.340.000 pesos. Ella pensaba que yo era un soldador que vivía de cheque en cheque. En cambio, yo tenía un patrimonio neto de más de 40 millones de pesos, y ella nunca lo supo porque nunca preguntó. Había estado demasiado ocupada comparándome con Roberto Peralta, quien, resultó, estaba financiando su estilo de vida con tiempo prestado.
La carta detallaba que tenía derecho ella, la casa, que estaba pagada y valía unos 8.500.000 pesos, su coche, que yo compré al contado, y la mitad de nuestros ahorros conjuntos, que ya había recibido. Y eso era todo. Todo lo demás era propiedad separada bajo el acuerdo prenupcial en el que su padre había insistido. Llamó a la oficina del abogado inmediatamente. Un asistente legal respondió. Necesito hablar con alguien sobre este acuerdo de separación, dijo Elena, tratando de mantener su voz firme. El señor Morales puede programar una consulta para el próximo jueves a las 2 de la tarde. Eso es en una semana. Esto no puede esperar. Señora, el señor Corona presentó todo correctamente. Los activos enumerados son su propiedad separada, adquirida antes y durante el matrimonio pero mantenida por separado según el acuerdo prenupcial que usted firmó en el año 2001. Si desea impugnar la división, necesitará su propio abogado. Elena colgó e inmediatamente llamó a 3 firmas de abogados. Cada consulta decía lo mismo, el acuerdo prenupcial era hermético. Yo había sido meticuloso al mantener mis ingresos de negocios e inversiones por separado. Ella no tenía derecho a nada de eso. Esa tarde, hizo algo desesperado, condujo hasta la casa de mi madre. Mi madre abrió la puerta, miró a Elena con una evaluación fría y dijo, ¿qué quieres? Necesito hablar con Miguel. Por favor, solo necesito saber que está bien. Él está bien. Mejor de lo que ha estado en años, en realidad. Señora Corona, por favor. Cometí errores, pero podemos superar esto. Hemos estado casados durante 22 años. La expresión de mi madre se endureció. Pasaste esos 22 años haciendo que mi hijo sintiera que no era lo suficientemente bueno. Te vi socavarlo, comentario tras comentario. Venía a las cenas dominicales y apenas decía una palabra porque habías pasado toda la semana diciéndole que era menos que todos los demás. Elena se llenó de lágrimas. Nunca quise lastimarlo. Querer y hacer son 2 cosas diferentes. Lo lastimaste de todos modos. Ahora él ha terminado de ser lastimado. Y, francamente, no lo culpo. Mi madre dio un paso atrás. No vuelvas aquí. La puerta se cerró con un clic suave que se sintió tan final como un disparo. Elena se sentó en su coche frente a la casa de mi madre y lloró por primera vez desde que me fui, no porque me extrañara, sino porque finalmente estaba entendiendo lo que había perdido. No solo un esposo, sino un hombre que había construido un imperio en silencio mientras ella se burlaba de su ropa de trabajo. 3 semanas después de que desaparecí, el mundo cuidadosamente construido de Elena se derrumbó por completo. Comenzó con una llamada telefónica de Beatriz, cuya voz sonaba tensa y desconocida. Elena, necesito decirte algo antes de que te enteres por otra persona. ¿Qué es? Roberto y yo nos estamos separando. Vamos a vender la casa. Elena sintió las palabras como un golpe físico. ¿Qué? Pero ustedes 2 son perfectos juntos. Acaban de regresar del Valle de Guadalupe. Estaban remodelando. Estábamos fingiendo, interrumpió Beatriz, con voz quebrada. ¿Todo? ¿El viaje al valle? Roberto lo pagó refinanciando nuestra hipoteca. ¿La terraza que construyó? Debemos 800.000 pesos a los contratistas porque él no pudo terminarla solo y tuvo que contratar gente. ¿La bicicleta antigua? Comprada con una tarjeta de crédito que no podemos pagar. La boca de Elena se secó. No entiendo. Roberto ha estado viviendo por encima de nuestras posibilidades durante años tratando de mantener esta imagen, y yo lo seguí porque me gustaba cómo se veía. Pero todo era humo y espejos. Elena, estamos en la quiebra. Peor que en la quiebra. Vamos a declarar la bancarrota. Pero en mi cena, dijiste. Dije lo que Roberto me dijo que dijera. Alardeé de cosas que no podíamos pagar porque me daba vergüenza admitir la verdad. La voz de Beatriz se volvió amarga. ¿Sabes qué es lo realmente gracioso? Pasaste años deseando que Miguel fuera más como Roberto. Miguel, quien aparentemente es dueño de un negocio multimillonario y nunca sintió la necesidad de presumirlo. Tenías lo real, y lo cambiaste por mi imitación.
La línea se quedó en silencio excepto por la respiración de Beatriz. Hay más, dijo Beatriz en voz baja. Roberto me ha estado engañando con varias mujeres. Una de ellas es alguien que conoces. El estómago de Elena se hundió. ¿Quién? Tu cuñada, Cristina. Se han estado viendo durante 8 meses. El teléfono se le resbaló de la mano a Elena. Cristina era la esposa de su hermano, alguien en quien confiaba, alguien que había estado en cenas familiares y reuniones navideñas. Y Roberto, el hombre a quien ella había tenido como el estándar de oro de los esposos, se había estado acostando con ella. Beatriz continuó, con voz hueca, te digo esto porque necesitas entender algo, destruiste tu matrimonio persiguiendo una fantasía. Roberto no era un mejor hombre que Miguel. Solo era un mejor mentiroso. Y yo lo permití porque era demasiado orgullosa para admitir que estábamos sufriendo. Ella colgó. Elena se sentó en el silencio de su casa vacía y sintió todo el peso de sus decisiones. Comparó a Miguel con un fraude, lo criticó por ser exactamente lo que ella debería haber valorado, honesto, trabajador, real. Mientras Roberto representaba la masculinidad como un espectáculo teatral, Miguel en realidad estaba siendo un hombre, construyendo silenciosamente riqueza y seguridad sin necesitar aplausos. Esa noche, sacó su computadora portátil e hizo algo que debería haber hecho hace años, buscó forjas de hierro. El sitio web mostraba proyectos en 3 estados, alas de hospital, edificios comerciales y trabajos de metal arquitectónico personalizados. Había testimonios de clientes satisfechos y premios por artesanía y seguridad. Hizo clic en la página de Sobre Nosotros y vio una foto de Miguel y Jorge parados frente a una de sus estructuras fabricadas, ambos con cascos y ropa de trabajo. Miguel se veía seguro, capaz y orgulloso de lo que había construido. Ella nunca había visto esa expresión en su rostro en casa porque, en casa, ella se aseguraba de que él supiera que no era suficiente. Elena cerró la computadora portátil y caminó por la casa. Cada habitación contenía evidencia del cuidado de Miguel, la moldura de corona que había instalado, los pisos de madera que había restaurado. El sistema eléctrico actualizado que él mismo volvió a cablear y el protector de salpicaduras de la cocina que colocó un fin de semana mientras ella se quejaba de que no era tan bonito como el de Beatriz. Beatriz, cuya cocina estaba a punto de ser embargada. Elena se hundió en el sofá que Miguel había tapizado de nuevo hacía 2 años y finalmente entendió la diferencia entre un hombre que actúa y un hombre que provee. Ella había tenido lo segundo y se convenció a sí misma de que quería lo primero. Ahora no tenía ninguno. Un mes después de que me fui, Elena tocó fondo de la manera más pública posible. Sucedió en la recepción de la boda al aire libre de su prima, el tipo de evento donde las apariencias importaban y los chismes se extendían como la pólvora. Casi se lo había saltado, pero su madre había insistido, diciendo que necesitaba dar la cara y no dejar que la gente pensara que Miguel la había destrozado. Así que se puso un vestido, se maquilló y condujo hasta el viñedo tratando de convencerse de que podría aguantar durante 3 horas. Duró 90 minutos. El problema comenzó cuando su tía la apartó cerca de la mesa de postres. Cariño, ¿cómo lo llevas? Nos enteramos de lo de Miguel. Lo estoy manejando, dijo Elena, forzando una sonrisa que se sentía como vidrio roto. Es simplemente tan impactante. 22 años y simplemente se va. Debe haber habido señales. Antes de que Elena pudiera responder, su prima Ximena se unió a ellas, con una copa de vino en la mano. Siempre pensé que Miguel era tan estable. Aburrido tal vez, pero confiable. ¿Qué pasó? La palabra aburrido golpeó un nervio. Eso era lo que Elena había pensado. Eso era lo que les decía a todos. Por eso lo comparaba con Roberto constantemente, tratando de presionarlo para que fuera algo más emocionante, más impresionante, más parecido a lo que ella pensaba que quería. Es complicado, logró decir Elena. Bueno, al menos te quedaste con la casa, ¿verdad? Dijo su tía. Eso es algo. Ximena se inclinó de manera conspiradora. Escuché que es dueño de una gran empresa. ¿Es eso cierto? Porque si lo es, deberías pelear por la mitad. No dejes que se vaya con todo. La mano de Elena comenzó a temblar. Había un acuerdo prenupcial. ¿Un acuerdo prenupcial?
Ximena levantó las cejas. ¿Así que no te llevas nada? Me llevo lo que es justo. La casa, mi coche, la mitad de los ahorros. Mientras él se queda con millones. Ximena sacudió la cabeza. Eso no es justo, Elena. Estuvieron casados por más de 20 años. Deberías buscar un abogado y pelear esto. Busqué un abogado. Espetó Elena, elevando la voz. 3 de ellos. Todos dijeron lo mismo. El acuerdo prenupcial es legal. Todo lo que Miguel construyó, lo construyó por separado. No tengo derecho a nada. La gente cercana estaba comenzando a voltear y mirar. Su tía le tocó el brazo. Cariño, tal vez deberíamos. No. Elena se soltó, su control finalmente destrozado. ¿Quieren saber qué pasó? Les diré qué pasó. Pasé 22 años diciéndole a mi esposo que no era lo suficientemente bueno. Lo comparé con otros hombres. Lo hice sentir pequeño. Le dije que solo existía, como si fuera un mueble que yo estaba tolerando en lugar de una persona con la que me había casado. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, el rímel se corría. ¿Y saben qué? Él escuchó. Durante años, escuchó cada crítica, cada comparación, cada comentario despectivo hasta que un día dejó de escuchar y comenzó a planear. Han vai de time y realized what it was already gone. La recepción se había quedado en silencio a su alrededor, 50 personas viéndola desmoronarse. Miguel no era aburrido, continuó ella, con la voz quebrada. Él era estable. No carecía de ambición, era exitoso sin necesidad de alardear de ello. Construyó un negocio multimillonario mientras yo me burlaba de su ropa de trabajo. Donó miles a la caridad mientras yo me quejaba de que no me llevaba a restaurantes caros. Él era todo lo que yo debería haber querido y fui demasiado estúpida para verlo. Su madre apareció a su lado. Elena, salgamos fuera. El hombre con el que lo comparé. Elena ignoró a su madre, siguiendo hablando con Ximena, su tía y todos los demás que escuchaban. Roberto Peralta. Está en la quiebra. Engañando a su esposa. Construyó toda su vida con tarjetas de crédito y mentiras. Y yo lo tuve como el estándar que Miguel debía alcanzar. Se rió, un sonido horrible. Tenía oro y lo cambié por oro de los tontos. Y ahora estoy aquí sola porque no pude apreciar lo que era real. Su madre finalmente se la llevó, guiándola afuera hacia el estacionamiento. Elena se desplomó contra su coche, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó su madre en voz baja. ¿Sobre lo que le dijiste? Porque no pensé que importara, dijo Elena con dificultad. Pensé que él siempre estaría allí, que podría decir lo que quisiera y él simplemente lo aceptaría porque eso es lo que siempre hacía. Oh, cariño. La voz de su madre era triste pero no compasiva. Todo el mundo tiene un punto de quiebre. Simplemente nunca pensaste que encontrarías el suyo. Dentro de la recepción, el chisme ya se estaba extendiendo. Por la mañana, la mitad de su círculo social sabría la verdad. Elena no había sido abandonada, ella había alejado a un buen hombre tras años de desprecio y ahora estaba pagando el precio. 2 meses después de que dejé a Elena, estaba sentado en el porche de mi cabaña viendo la puesta de sol sobre las montañas cuando Jorge llamó. Tengo una propuesta de negocios para ti, dijo sin preámbulos. Te escucho. El proyecto del hospital terminó por debajo del presupuesto y antes de lo previsto. La administradora quedó tan impresionada que nos recomendó a 2 instalaciones médicas más que buscan trabajos de metal personalizados. Estamos hablando de contratos por un valor de más de 40 millones de pesos combinados. Me recliné en mi silla, con una cerveza en la mano y nada más que tranquilidad a mi alrededor. Esas son buenas noticias. Es mejor que bueno. Es crecimiento. Pero necesitaremos ampliar la capacidad. Tal vez contratar a otro soldador, invertir en equipo nuevo. Hizo una pausa. Sé que estás de licencia personal, pero necesito saber si todavía estás en esto. Estoy en esto, Jorge. Siempre lo he estado.
Los asuntos personales no cambian el negocio. Bien, porque te apoyo en ambos frentes. Su voz se suavizó. ¿Cómo estás por allá? Mejor de lo que he estado en años. Estoy trabajando con mis manos otra vez, arreglando este lugar. Nadie diciéndome que no soy suficiente. Solo yo, el bosque y paz real. ¿Estás viendo a alguien? Preguntó Jorge con cuidado. Sonreí. Todavía no, pero no me opongo a ello. Solo quiero asegurarme de que el divorcio esté finalizado primero. Debería estar listo en unos 4 meses una vez que termine el periodo de espera. Elena todavía está tratando de contactarte a través del abogado. Sí, queriendo hablar, explicar, arreglar las cosas. Tomé un sorbo de cerveza. Pero no hay nada que arreglar. Algunas cosas, una vez que se rompen, se quedan rotas. Amén a eso. Jorge cambió de tema. Escucha, te enviaré los contratos digitalmente. Revísalos cuando puedas. Y Miguel, me alegro de que salieras de allí. La vida es demasiado corta para pasarla con alguien que no ve tu valor. Después de que colgó, me quedé allí pensando en el valor. Durante 22 años, dejé que Elena definiera el mío. Dejé que sus comparaciones y críticas dieran forma a cómo me veía a mí mismo. No conscientemente, pero sucedió de todos modos, de la misma manera que el agua da forma a la piedra con el tiempo. Aquí afuera, lejos de su voz, había comenzado a recordar quién era yo antes de convertirme en su proyecto para arreglar, un hombre que construía cosas, que resolvía problemas, que ayudaba a las personas sin necesitar crédito, que estaba contento con placeres simples, buen trabajo, cerveza fría. Amanecer sobre las montañas. Había comenzado a correr de nuevo, algo a lo que había renunciado hacía años porque Elena decía que era una pérdida de tiempo. Había comenzado a cocinar comidas reales en lugar de comprar comida para llevar para evitar sus críticas sobre mi técnica. Incluso había comenzado a hacer bocetos de nuevo, diseños rudimentarios para proyectos de metalistería, algo que solía amar antes de que ella lo descartara como un pasatiempo. Lentamente, me estaba convirtiendo en mí mismo otra vez. Una semana después, conduje al pueblo por suministros. La pequeña comunidad de Chihuahua me conocía como el tipo tranquilo que había comprado el antiguo rancho Los Olivos y lo estaba arreglando. No conocían mi historia, no les importaba mi matrimonio fallido. Para ellos, solo era Miguel, el hombre que ayudó al viejo Tomás a reemplazar los postes de su cerca y le mostró al hijo del dueño de la ferretería cómo soldar. En el restaurante, me senté en la barra y pedí café. La camarera, una mujer de mi edad llamada Sara, sonrió cuando lo sirvió. ¿Cómo va la cabaña? Ahí va. Reemplacé las tablas del porche ayer. Lo siguiente es el techo. Eres habilidoso. Volvió a llenar mi taza. La mayoría de la gente contrataría a alguien para eso. Me gusta trabajar con mis manos. Me mantiene centrado. Me estudió por un momento. No eres de por aquí originalmente, ¿verdad? Monterrey. Necesitaba un cambio de aires. Sara asintió como si entendiera. Bueno, Chihuahua es buena para los nuevos comienzos. Vine aquí hace 5 años después de mi divorcio. No he mirado atrás desde entonces. Hablamos durante unos minutos más antes de que otros clientes necesitaran atención. No era coqueteo exactamente, solo 2 personas que habían sobrevivido a cosas difíciles reconociendo algo familiar en el otro. Cuando me fui, ella había escrito su número en el recibo, si alguna vez necesitas ayuda con algo en la propiedad, o simplemente quieres tomar un café que no sea el del restaurante. Me guardé el recibo en el bolsillo y conduje de regreso a la cabaña con algo que no había sentido en años, posibilidad. No solo para el romance, aunque tal vez eso vendría, sino posibilidad para una vida donde no fuera constantemente medido y encontrado deficiente, donde pudiera simplemente ser sin disculpas ni explicaciones. 4 meses después de que me fui, el divorcio se hizo final. Firmé los papeles en una oficina de notario en un pequeño pueblo de Chihuahua, mi abogado manejando todo de forma remota. Elena se quedó con la casa, su coche y la mitad de los ahorros conjuntos, tal como se detallaba en el acuerdo prenupcial. Me quedé con todo lo que construí por separado, limpio, legal, final. Esa misma semana,
Jorge me convenció de volar de regreso a Monterrey para firmar los nuevos contratos del hospital en persona. Los clientes quieren conocer al copropietario, dijo. Muestra compromiso. Acepté, reservando un hotel cerca del taller y planeando quedarme 3 días como máximo. No tenía intención de acercarme a mi antiguo vecindario ni de contactar a nadie de mi vida anterior. Pero el destino tenía otros planes. Estaba en una cafetería cerca del distrito industrial revisando las especificaciones del contrato en mi computadora portátil cuando escuché una voz familiar. Miguel. Miré hacia arriba. Beatriz Peralta estaba allí, luciendo más delgada de lo que recordaba, con líneas de estrés marcadas alrededor de sus ojos. Estaba sola. Ni rastro de Roberto. Beatriz, reconocí, manteniendo mi tono neutral. ¿Puedo sentarme? Solo por un minuto. Señalé la silla vacía. Se sentó lentamente, agarrando su bolso como un escudo. Escuché que estás de vuelta en la ciudad. Jorge se lo mencionó a alguien que se lo mencionó a alguien más. Intentó una sonrisa que no llegó a sus ojos. El mundo es un pañuelo. Es un pueblo pequeño, corregí. Solo estoy aquí por negocios. Me voy mañana. Claro. Miró hacia abajo a sus manos. Miguel, te debo una disculpa. Una muy grande. Esperé, sin hacérselo más fácil. Sabía lo que Elena estaba haciendo, las comparaciones, la crítica constante, y yo alimenté eso. Le contaba cosas que hacía Roberto, sabiendo que ella las usaría en tu contra. Pensé que era una charla inofensiva de chicas. No me di cuenta de que la estaba ayudando a destruir su matrimonio. Las cosas de Roberto, dije cuidadosamente. Las que hizo con tarjetas de crédito que no podía pagar. Beatriz se estremeció. Sí, esas cosas. Perdimos la casa el mes pasado. Declaramos la bancarrota. El divorcio será final en 6 semanas. Me miró directamente. Todo por lo que hice que Elena sintiera envidia era una mentira, Miguel. Y lo siento más de lo que podrás saber. Agradezco la disculpa, dije, pero no cambia nada. Elena tomó sus decisiones. Puede que tú las hayas influenciado, pero ella es quien decidió que yo no era suficiente. Ella lo sabe ahora. Está destrozada. Cerré mi computadora portátil. Beatriz, voy a ser directo contigo. No me importa si Elena está destrozada. Pasé 22 años siendo hecho sentir inadecuado. No estoy interesado en sus remordimientos ni en su viaje de crecimiento ni en cualquier revelación que haya tenido. He terminado. Ella quiere verte. Para disculparse. Dile que la disculpa no es necesaria. Dile que espero que encuentre lo que sea que esté buscando, pero dile que no seré parte de ello. Me levanté, recogiendo mis cosas. Cuídate, Beatriz. Y tal vez en tu próximo matrimonio, constrúyelo sobre la verdad en lugar de sobre la actuación. La dejé allí sentada y no miré atrás. Esa noche, Jorge y yo cenamos en un restaurante de carnes en el centro. Había sido mi socio de negocios durante 15 años, pero más que eso, había sido mi amigo. ¿Cómo te sientes? Preguntó después de que pedimos. Aliviado. El divorcio está terminado. Los contratos están firmados. Y vuelo de regreso a Chihuahua mañana. Todo está bien atado. Realmente te quedarás allá por ahora. Tal vez permanentemente. Tengo la cabaña bien arreglada. Tengo el negocio funcionando sin problemas contigo aquí, y tengo paz. Tomé un sorbo de whisky. Eso vale más que cualquier cosa. Jorge asintió lentamente. ¿Estás viendo a alguien? Pensé en Sara, la del restaurante. Como habíamos tomado café 2 veces ya y lo fácil que se sentía hablar con alguien que no traía equipaje sobre quien solía ser yo. Tal vez. Tomándolo con calma, asegurándome de estar entero antes de traer a alguien a mi vida. Hombre inteligente. Jorge levantó su copa. Por los nuevos capítulos. Por los nuevos capítulos, repetí.
A la mañana siguiente, volé de regreso a Chihuahua sin conducir ni una sola vez frente a mi antigua casa o la vida que había dejado atrás. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. 10 meses después de que salí de esa cocina con la voz de Elena todavía resonando en mis oídos, estaba parado en mi porche terminado viendo el amanecer cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana Rosa. Pensé que deberías saber que Elena se mudó. Vendió la casa. Se dirige a Sonora para estar cerca de su hermana. Lo leí 2 veces, luego lo borré. Su geografía ya no era mi preocupación. La cabaña detrás de mí estaba transformada, techo nuevo, sistema eléctrico actualizado, pisos restaurados, cocina moderna. Yo había hecho la mayor parte del trabajo yo mismo, de la misma manera que había hecho todo en la casa que Elena ahora vendió. Pero esta vez, cada clavo que clavé y cada tabla que puse fue solo para mí. La camioneta de Sara subió por el camino alrededor de las 8. Salió cargando una caja de pasteles de la panadería del pueblo, con su sonrisa fácil y genuina. «Buenos días», llamó. «Pensé que querrías desayunar antes de ir al lago». Llevábamos viéndonos 3 meses. Nada apresurado, nada forzado, solo 2 personas que habían sobrevivido a malos matrimonios aprendiendo a confiar de nuevo. «Me estás malcriando», dije, besando su mejilla. «Reconstruiste toda mi terraza trasera gratis. Creo que unos pasteles son lo menos que puedo hacer». Nos sentamos en el porche comiendo croissants y bebiendo café mientras las montañas se volvían doradas con la luz de la mañana. Esto era lo que se sentía la paz. No la ausencia de conflicto, sino la presencia de la satisfacción. «Recibí una llamada de mi hija ayer», dijo Sara. «Quiere venir para el Día de Acción de Gracias. Traer a su marido y a los niños. Eso es genial. Debes estar emocionada». «Lo estoy, pero quería consultarlo contigo primero. Sé que todavía no hemos hecho lo de la presentación familiar». Dejé mi café y la miré. «Sara, me encantaría conocer a tu familia cuando estés lista para eso». Su sonrisa se ensanchó. «Está bien, bien. Porque puede que ya le haya hablado de ti». Pasamos el día en el lago pescando y hablando y disfrutando del tipo de compañía fácil que no requiere actuación ni pretensiones. En el camino de regreso, Sara hizo la pregunta que yo había estado esperando. «¿Alguna vez piensas en tu exesposa?» «A veces», admití. No anhelándola, solo procesándolo. 22 años es mucho tiempo. Algo de eso fue bueno antes de que se volviera malo. ¿Te arrepientes de haberte ido?» Ni por un segundo. Me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo como lo hice. Debería haber ido la primera vez que dejó claro que yo era su plan de respaldo, no su primera opción. Sara se estiró y apretó mi mano. «Su pérdida es mi ganancia». Esa noche, después de que Sara se fue a casa, me paré en mi porche de nuevo. En algún lugar de Sonora, Elena también estaba comenzando de nuevo. Esperaba que hubiera aprendido de lo que pasó. Esperaba que tratara mejor a la siguiente persona, pero sobre todo, esperaba que encontrara una manera de estar satisfecha consigo misma en lugar de medir constantemente su vida con la de los demás. En cuanto a mí, ya había encontrado lo que estaba buscando. No estaba en otra persona ni en otro lugar. Estaba en el simple acto de construir una vida que honrara quien era yo en realidad en lugar de quien otra persona quería que fuera. Saqué mi teléfono y miré una foto que Jorge me había enviado antes, la nueva a la del hospital que habíamos fabricado, brillando con acero y vidrio contra un cielo azul, el nombre de nuestra empresa grabado en la piedra angular. Había construido eso no por aplausos o reconocimiento, sino porque era un buen trabajo bien hecho. De la misma manera que había construido esta cabaña, esta propiedad, esta nueva vida. Y a diferencia del matrimonio que había dejado atrás, lo que estaba construyendo ahora estaba construido sobre terreno sólido.